Floricanto presenta. Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio y vida. Un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse las manos hasta el codo antes de comer. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado los mandamientos de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo. Ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Ustedes dejan a un lado los mandamientos de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Son palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio de San Marcos de este martes 9 de febrero. Los fariseos, venidos de Jerusalén, juntamente con algunos escribas, critican a Jesús porque no impide que sus discípulos coman sin haberse purificado, es decir, sin haberse lavado las manos hasta el codo antes de comer, como lo prescribía la tradición de su pueblo. Jesús, en cambio, también les reprocha, les recrimina a los doctores de la ley y a los fariseos por la dureza de su corazón, de tal manera que dejan a un lado los mandamientos de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Porque, por ejemplo, ese tema de lavarse las manos hasta el codo antes de comer no estaba en la ley original, sino en el Talmud, es decir, en el código donde se van asentando las tradiciones de generación en generación. Ellos se fijan en las tradiciones, pero de alguna manera descuidan el fondo, el sentido verdadero de la ley del Señor. Como nos dirá Jesús más adelantito, a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. En efecto, también les reprocha su egoísmo de criticar esa, según ellos, no observancia de la ley, pero al mismo tiempo acomodarse la ley a su medida para eludir, por ejemplo, la responsabilidad de ver por los padres ancianos, cuidarlos y mantenerlos. Porque con el pretexto de dar una ofrenda al templo llamada corbán, ellos consideran que quedan liberados de ayudar a sus padres, como lo manda también la ley de Moisés: honrarás a tu padre y a tu madre. Es la enseñanza que corresponde también a un deber natural, a un deber social, a una responsabilidad que viene de la ley de Dios, ver y cuidar a los padres en sus necesidades. Pero ellos han encontrado un pretexto para justificarse y dejar de cumplir esta responsabilidad. Jesús nuestro Señor nos dice, por eso, que el verdadero culto a Dios
no se da en el templo o en los adornos del templo, sino en espíritu y en verdad, es decir, conociendo, amando y tratando de cumplir la voluntad de Dios. Este es el espíritu de la ley. Esto es lo que da sentido a todos los mandamientos, que se haga la voluntad de Dios. Además, cuando nosotros somos conscientes de que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, no hay lugar ni para la usura, el egoísmo, la avaricia, el deseo de acumular bienes y por lo tanto de eludir responsabilidades en el deber de compartir con los demás lo que Dios nuestro Señor nos ha dado. Tener entonces un espíritu abierto para cumplir la voluntad de Dios es lo que interesa. Mirar por las necesidades de los demás y tratar de solucionarlas es el verdadero culto que Dios espera de nosotros. Que el Señor nos conceda conocer, amar y servir su voluntad y no andar inventando pretextos para no hacer lo que Dios manda. Que Dios los bendiga. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Florica.